Bueno, seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una vez más a Daisy Wari. ¿Qué tal, Daisy? ¿Cómo estás? Tu saludo para Carején. Muchísimas gracias, Genarito, por este hermoso entrevista. Yo feliz y contenta de estar otra vez en tu página. Muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿cuánta difusión tenemos a todo esto ya? Ya estamos ahorita, gracias al público maravilloso, que estamos avanzando de poco a poquito. Y ya, bueno, ahora ya estamos con más primicias y, bueno, agradecer a todo el público maravilloso. Daisy, dime pues, ¿cómo te encontramos en las redes sociales, Daisy? Con Daisy Wari, el tsunami del momento. Tsunami del momento. ¿Por qué tsunami? Cuéntanos, ¿cómo sale ese apelativo? El apelativo sale cuando estaba haciendo mi primera grabación para lanzar mis bonitas temas para Juliaca, y ahí sale entre de unos amigos que me ayudaron a buscar. Estamos buscando pronombre y todo el tsunami sonaba bonito. Así sale ese apelativo, ¿no? Bueno. Hace poquito tuviste un show en vivo, grabaste creo con el Astuto. ¿Qué tal salió ese video? Hermoso, bonito y bueno, esperamos que al público le guste. ¿Cuántos temas fueron? ¿2, 3 o algo de eso fueron? 4 temas. 4 temas. ¿Ya están en YouTube o todavía no lo han subido? Ya está ya en YouTube, ya así que le pueden encontrar como Daisy Wari, al tsunami del momento. Qué bueno. A ver, número de contrato, pues, Daisy. 9788697702. A ver, cuéntanos, dice, ¿cómo está el corazoncito de Daisy? Está recontramente enamorada, pero enamorada del arte. Del arte. Por ahí algo, cuéntanos, pues. Hasta ahorita todo soltera. Así que ahí no van, ¿cómo se llama? De encontrar que alguien, que estamos pero sí estoy solterita y bueno, estamos avanzando con la música y eso es lo más importante. Bueno, a ver, dice, cuéntanos, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Sí, también me dedico más al trabajo y al arte, trabajo al arte. Bueno, Daisy, con eso de la música, ¿piensas hacer carrera? Así es, esa es mi pasión, lo que más me gusta, es la música. A ver, queremos escucharte un tema, pues, Daisy, a ver, lo que está sonando ahorita. Esta canción va con mucho amor y cariño, el Decepción de Amor. Una decepción de amor me dejó mal del corazón que no puede curarme. La traición de ese ingrato me hizo tanto daño que me hace llorar y me hace sufrir y me hace caer al vicio de tomar. Por eso en las cantinas con mi cerveza curó mis penas, mi seriedad de amor. Por eso en las cantinas con mi cerveza curó mis penas, mi seriedad de amor. Wow, tienes una linda voz, Daisy. ¿De quién será esa voz? Bueno, la voz es, gracias a Dios por este don hermoso y bueno, es todo original, algo real. Sí, mira, tienes ¿qué te digo? No sé si te han dicho, tienes un parecido a la voz de Gisela Lavao, ¿sí? Así es. Y nosotros llevamos la música de Gisela, bueno, porque yo también soy fan, no de Gisela, solamente de diferentes artistas. Me encanta bastante la música con arpa. Bueno, algunos también, chicha también. Daisy, suena mucho, pero uno de Gisela, pues, eso, que es un éxito en ello, pues, ¿sí? ¿Puede ser? Y va con mucho amor y cariño para todas las amigas traicioneras. Escúchalo, amigas. Amigas, ¿cómo quieres que yo te perdone si te llevas al hombre que tanto amo? Te consideraba mi mejor amiga, sin embargo me hiciste una traición. Llévalo muy lejos, donde no los vean, aunque perdamos la amistad, no quiero verlo. Igualito la voz. Bueno, a ver, dice, cuéntanos, ¿a qué parte del Perú viajas con tu música allá? ¿A qué sitios?
Bueno, estamos conquistando corazones de diferentes lugares, escalando a diferentes pueblos, a provincias estamos viajando y este mes estamos en Juliaca, así que se van preparando amigos de Juliaca. En Juliaca. A ver, cuéntanos, ¿qué parte más vas a estar en Tenemos concierto en Yauyos, para todos mis amigos de Yauyos con mucho amor y cariño y mis amigos de Juliaca también se van preparando y diferentes lugares que tenemos muy pronto y estamos con más novedades. Qué bueno. Una vez más tu número para contrato, pues. 978869702, solamente para contratos. Pero por ahí quieren maltrato, pues dicen. No hay número para maltrato, solamente contratos. Ah, bueno, dice. A ver, dice. Por ahí me dijiste que conocías a la faraona. ¿Sí? Cuéntanos sobre eso. Sí, sí lo conozco, claro, ¿no? Es mi familia y, bueno, es prima y prima cercana. Sí lo conozco, claro. Canta bonito y bendiciones, ¿no? Bendiciones para todos los nuevos valores que va con fuerza, ¿no? Claro. Faraona de Yaoyo, Carmencita Centeno. Sí, le hemos entrevistado a ella también. Bueno, Daisy, cuéntanos. ¿Tienes algún concierto? ¿Qué fecha haces tu concierto, tu aniversario o algo de eso? Sí, bueno, así en noviembre, todos los 14 de noviembre. Pero bueno, ya no lo hemos hecho ya varios años, ¿no? Y ahora que hemos retomado otra vez el evento con más fuerza, ya pronto novedades. Yo sé que el 2025 estamos con fuerza, con más fuerzas. Qué bueno. ¿Y lo vas a hacer en Lima o lo vas a hacer en qué parte? No sé, dependiendo del público, ¿no? Dependiendo del público, en qué lugar, ¿no? Con más votación, ¿no? Si tienen Cañete, en Cañete, si hay más votos en Lima, bueno, tenemos la oportunidad también de hacerlo aquí, ¿no? ¿Con qué artistas cruzar escenarios? Bueno, ya hemos Ruscaya, por Juliaca, Fragancia, Flor Pileña, varios artistas más. Y a todo esto, ¿a qué artistas miras? O qué, no sé, como quién quieres ser o admiras, ¿a qué artista? Ah, ya, yo admiro mucho a Sonia Morales, Dina Paucar, Esbilda Ávila, otros artistas más. Pero en especial ¿a quién? Ajá, en especial a Gisela Lavado. ¿Y por qué Gisela Lavado? Porque me encanta y lo llevo, ¿no? Lo llevo la voz chelero y bueno, todas sus músicas me encantan. Y toman, de verdad que toman las chelean bastante en esas fiestas, ¿no? Claro, cheleamos full vasos, llenos y pilladitos, seco volteado. Está bueno. Dime, Daisy, ¿qué nombre tiene tu marco musical? Los juveniles del momento. Los juveniles del momento. ¿Y por qué? Ah, porque todos mis integrantes son jóvenes, de 20, 21 años, 24 años. Qué bueno. Oye, Daisy, un gusto entrevistarte, pues. ¿Algo que agregar? Agradecer a ti, Genarito Guaraca, al Producciones Creagen, muchísimas gracias por dar oportunidades a nuevos valores y gracias, bendiciones para todos los públicos que me están viendo y en tu página también. Qué bueno, Daisy, un gusto de entrevistarte, pues ya es otra entrevista, ¿verdad? Un abrazo, Daisy.